Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto. Tenemos en la línea el secretario de Economía, Delfonso Guajardo. Y Delfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, buenas noches. Quiero saludarte. Gracias. Oye, Delfonso, sé que no noches. puedes adelantarnos mucho de cómo vamos a negociar o cómo vas a renegociar el Telecán, pero ¿qué opinas? A mí no me gustó nada en lo personal la presión que están ejerciendo algunos grupos, entre ellos el senador panista Néstor Cordero y ahora los campesinos que quieren que se saque totalmente el capítulo de agrícola, porque no les están dando tiempo a ustedes a que se sienten, a que negocien, a que venga la primera ronda del Telecán y ya están ahí surgiendo como que las espadas desenvainadas. Y yo creo que ustedes están como en una actitud de vamos primero a ya sentarnos o platícanos qué es la estrategia del gobierno mexicano. Ya, fundamentalmente, Mari Carmen, creo que tenemos que tener clarísimo que este proceso debe ser utilizado pues, para actualizar un acuerdo que es necesario que avance después de 22 años de haberse negociado y de haber estado en vigor. Es que los riesgos de una renegociación pues son claros, ¿no? Todos los intereses en un país pues tratan de aprovechar el momento pues, para pertrechar las posiciones que sabemos que son naturales. En Estados Unidos se imaginarás que los tomateros van a tratar de aprovechar esto para también rezarle a su santo para que los proteja, y lo mismo va a pasar con nuestros productores de productos sensibles. Entonces, pues todo el mundo trata de hacer su planteamiento, de a mí sáquenme de esto, ¿no? Porque no me gusta. Esa es la tentación que debemos de resistir. O sea, es un acuerdo que en forma neta ha favorecido a las economías de los tres países y no debemos de ceder ante posiciones que nos traten de regresar en el tiempo allá hace 25 años, ¿no? Estos sectores que fueron temerosos de la apertura, pues ahora son sectores muy agresivos competitivamente. Por ejemplo, el sector cárnico. Ahora somos pues, aperturistas y estamos tratando de abrir mercados en el Asia y estamos impulsando fuerte el sector cárnico con una actitud muy diferente hace 22 años. Claramente el sector lácteo es un sector que sí ha resistido, ha tenido problemas de ajuste a la apertura, pero hay maneras de buscar lograr competitividad. Entonces, esto pues no es nuevo, sabíamos que iba a pasar y tenemos que administrarlo dentro del proceso. Ildefonso, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, quiero saludarte. Igualmente, Ildefonso, hay un tema que ha preocupado, bueno, varios temas que han preocupado de los 22 objetivos que propone el gobierno de Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo te preguntaría específicamente acerca del que se refiere al capítulo 19 de resolución de controversias. Hemos registrado en la historia reciente de las relaciones entre México y Estados Unidos que una buena parte de las controversias entre los dos países se han resuelto de manera mayoritaria en el seno de la Organización Mundial de Comercio, más que en este capítulo del propio Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tanto afectaría la modificación y eventual eliminación de este capítulo? Y si ello implicaría que México, en consecuencia, y no sé si Canadá también, tendría que sujetarse a la legislación estadounidense para la solución de controversias. Mira, primero debemos de entender, el capítulo 19 lo que trata de crear es una segunda instancia, una vez que un tribunal nacional o un mecanismo nacional determina, se impone cuotas compensatorias por prácticas de comercio desleal. Esto lo hace México con la UCSI, lo hace Estados Unidos con el ITC, el International Trade Commission, y lo hace Canadá. Lo que hizo el capítulo 19, que es por un posicionamiento canadiense en aquel momento, es que heredarlo del antiguo tratado Canadá-Estados Unidos fue una precondición que Mulroney estableció en la negociación para mantenerse en la trilateralidad, de migrar de su tratado bilateral. Este capítulo te permite que un particular de cualquiera de las tres naciones lleve a un tribunal binacional el análisis de lo que determinó un país bajo las leyes de ese país. No quiere decir que se apliquen reglas distintas, sino simplemente dice, a ver, hagamos un panel con 5 expertos de los países en controversia para que nos digan si estuvo bien aplicado la ley que se usó, que en este caso es, en un caso, por
los gobiernos los que llevamos el caso a la OMC, que puede ser casos por subsidios o por dumping. Pero en ese caso, el marco que se utiliza para dirimir la diferencia son los acuerdos multilaterales en materia de prácticas de comercio desleal. O sea, es el marco de la OMC el que se aplica. Entonces, en algunos de los casos nosotros hemos llevado casos a la OMC que son casos por cuestiones de prácticas desleales, por cuestiones de discriminación de mercados, como el caso de etiquetado, en el que ustedes se acuerdan que ganamos. Pero volviendo al capítulo 19, fíjate que cuando analizas quiénes los han usado como demandantes, Estados Unidos es el que más lo ha usado 24 veces de manera efectiva. México lo ha usado 20 veces y Canadá lo ha usado 19 veces como demandante. Claro, por naturaleza, el país más demandado es Estados Unidos porque ahí se suman las demandas de México y Canadá. Entonces, eliminarlo también perjudica a los exportadores estadounidenses, porque si yo hago un caso contra la manzana del estado de Washington y le pongo aranceles, pues los cuates de exportadores de manzanas de Washington State no van a poder relevarle al árbitro mexicano, ¿me explico? Entonces, es una regresión en términos de la transparencia de los procesos, y yo creo pues que va a ser un tema muy defendido y muy discutido en la mesa con Canadá y México contra una visión que está plasmada en ese documento de objetivos estadounidenses. Ahora, ese es el que más ha mencionado, pero ¿cuál otro, ya en Canadá sobre todo imagino que habrá la mayor oposición, pero qué otro tema de estos 22, 21 te preocupan? Me preocupa, por ejemplo, hacen un comentario sobre quitar la exclusión del uso de salvaguardas para los países de América del Norte. El tratado generó un acuerdo en que una salvaguarda es cuando tú dices mi industria tal o mi sector tal está muy dañado, está muy debilitado por la apertura, entonces lo voy a proteger temporalmente y le pongo un arancel a las importaciones de un país una vez que demuestro el daño que ha sufrido mi industria. El uso de salvaguardas se excluyó para aplicarlo con países NAFTA para evitar tentaciones proteccionistas. Eso creo que es un gravísimo error porque nos abre el campo de tiro para todos. Entonces de repente mis manzaneros de Chihuahua van a decir, pues ponme salvaguarda porque me están haciendo mucho impacto negativo las importaciones de Estados Unidos, o los maiceros me van a decir, o los productores de leche, ¿no? Entonces estamos motivando intereses proteccionistas que regresen en el contexto de la región. Ese va a ser otro tema muy álgido en la discusión. O sea, el volver a abrir la posibilidad de usar salvaguardas contra nosotros mismos en América del Norte, pues no es nada saludable. Ildefonso, hoy precisamente la Organización Mundial de Comercio reportaba que independientemente de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del libre comercio y sus advertencias de llevar adelante medidas proteccionistas, en el mundo se han reducido las medidas proteccionistas y se han ampliado aquellas que buscan un mayor y más libre mercado. Desde tu perspectiva en México, ¿qué ha ocurrido en este tiempo que ha tenido como presidente a Donald Trump Estados Unidos? Mira, la verdad es que el marco que regula el comercio en estos primeros 170 o 60 días de administración en Washington, pues sigue siendo el Tratado de Libre Comercio. O sea, ahí no ha habido ninguna reinterpretación o alteración de lo que hacemos. No ha habido ninguna violación del tratado en este momento. El tema del azúcar era un tema que venía arrastrándose desde la administración Obama. Entonces, mientras no terminemos la renegociación, la ley que impera es la ley NAFTA. Entonces, pues ahí no puedes observar, la única amenaza que está colgando en el aire es la medida de Estados 32 que se pretende utilizar para frenar las importaciones de acero a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Pero la lectura que traemos es que acaban de ir la semana pasada Wilbur Ross y Mnuchin a China a iniciar negociaciones, creo con la intención de llegar a un acuerdo para controlar el exceso de capacidad chino en la industria del acero. Si no lo lograran, pues estaríamos pendientes de que Estados Unidos tome una acción en ese sentido.
y sería la primer medida efectiva real Sí. que estaremos observando en materia de restricción al libre comercio en el mercado del acero. Pues Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, Maricarmen. Gracias, Hasta luego. un Gracias, beso, buenas Ildefonso. noches.